Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides una vez más a su podcast, La Revolución de las Musas. Mi nombre es Monse Cubos y me encuentro acompañada de mi musa favorita, Juliet Delgado. ¿Cómo estás, Muy bien, amiga? amiga. Ay, qué bueno. Tu musa favorita, la única. La No, única somos musa, dos. somos dos, tú y yo. Y tú eres mi favorita Ay, y yo soy tu oye, favorita. más te vale. Por supuesto. Claro, me ofendería si no fuera así, Pues amiga. estoy muy Entonces, contenta, gracias a todos los que nos siguen, pues nos hacen seguido en nuestro episodio de YouTube, ahora que arrancamos nuestro canal, también en Spotify y toda la gente que ha seguido compartiendo y sobre todo a quien nos comenta, sí, ¿verdad? muchas gracias por todo su apoyo, de verdad que lo apreciamos mucho y nos sentimos muy agradecidas por eso. Oye, amiga, con la novedad de que el domingo pasado fue la marcha del 8M y ese es el tema que nos convoca el día de hoy aquí. Quisiera que tuviéramos la oportunidad un poquito de compartir cuál fue nuestra experiencia en esta marcha, cuál ha sido nuestra experiencia en lo que es no quiero decir la ideología, sino el pensamiento feminista y cómo lo vivimos en la actualidad, cómo lo vivíamos en el pasado y por qué, desde mi perspectiva, no sé cuál sea la tuya, el movimiento feminista es muy necesario. Sí, definitivamente es muy necesario. También yo quisiera nombrar el título que en este episodio Monse pues propuso, el eco de la calle todas juntas en el 8M. Se me hace muy poético, pero también real y a lo que vivimos, amiga. Vamos a platicar nuestra experiencia de cómo fue marchar. En mi experiencia fue mi segunda vez que marcho. Mucho tiempo lo había querido hacer, pero pues estaba en otro momento de mi vida, en otros contextos, y ahora que lo hice por segunda vez, acompañada, bueno, la primera vez con Monse, y Sofi también, que le mandamos un saludo, Saludos. Hasta Japón. hasta Japón, ahora no marchó con nosotros precisamente por eso, pero después ahora marché con Monse, bueno, habíamos quedado en convocar algunas pues, Amigas. amigas de un lado y de otro, al final puras amigas de Monse, hasta una prima nueva tengo, le mando un Claro. saludo a mi prima. Saludos, prima. Y entonces fue muy padre, pero bueno, ahorita seguimos platicando, platícame también tú, Monse, pues esta experiencia de la marcha. Sí, mira, para las personas que a lo mejor nos escuchan de otros espacios que no es precisamente México y que por alguna razón no están muy enterados de qué estamos hablando cuando decimos la marcha del 8M, pero la marcha del 8M es una marcha que se lleva a cabo cada día que es el Día Internacional de las Mujeres, que precisamente es el 8 de marzo. Entonces ya la conocemos como la marcha del 8M y tiene su auge en el 2019, que es la primera vez que recibe muchísima atención mediática y que es la primera vez también que se convoca una cantidad bastante fuerte de mujeres en esta marcha. Yo en esa época, amiga, no vivía en México, vivía en otro país y entonces recuerdo que cuando vi eso, como que me llené de muchísima emoción y yo decía, es que, ¿por qué estoy aquí? En Quisiera este estar en país de gente México. apática. Porque la verdad es que era una realidad, al menos en la ciudad donde yo vivía en ese momento, eh, los movimientos sociales no se vivían como se viven en un contexto mexicano Claro. y no se vivían con ese auge, o ese ímpetu que se vive en el contexto mexicano. A mí allá donde vivía me tocó nada más la parte de, ¿te acuerdas del movimiento de Black Lives Matter? Eso fue lo único que me tocó y muy similar a la marcha en cuanto al tema de pues de la intervención de los monumentos públicos, porque allá también sucedía con ese movimiento que había la cuestión de intervenir, vamos a decirle así, que era precisamente pues es que no sé cómo decirlo para que se entienda más De la intervención de los de los monumentos, momentos. bueno, yo podría explicarlo en un sentido que un monumento finalmente es para nombrar a un héroe o para identificar un momento histórico importante, tiene una significación. Sí, pero no sé cómo decirlo en el sentido de, no quiero usar la palabra la destrucción de los monumentos. Es la pues intervención La intervención. para la resignificación de ese Ujú, ícono y que se preserve, se voltee a ver otra memoria, ujú. Sí, otro justamente, significado, que se le dé, se convierte, se transforme en otro significado. justamente para allá vamos en el tema de los monumentos y esto ocurría en el contexto en el que me tocó vivir, pero realmente en cuanto al movimiento de mujeres,
no lo vi tan presente en ese momento y yo sentí mucha lástima de no poder estar en esos años de mi vida en este país para poder acompañar también en estos procesos. Pero una vez que regreso, pues ya tengo la oportunidad de poder hacerlo, llevarlo a cabo, y es una realidad que no solamente tenemos campo de acción las mujeres en la marcha, o sea, no basta con la marcha. Claro. Y por ejemplo, en el caso tuyo y en el caso mío, que nos dedicamos a la educación, y bueno, en mi caso particular a lo que es la psicología, también creo que son campos y acciones muy importantes en cuanto a hacer que las demandas que hace el movimiento feminista sean escuchadas y que eventualmente podamos ir cambiando el contexto. Ahora, el contexto de México es muy complejo para las mujeres y creo que es ahí donde hay mucha dificultad para entender lo que es el movimiento feminista. Uno, porque no entendemos qué es el feminismo como tal, y globalmente, culturalmente, asumimos que el feminismo es un movimiento dedicado a odiar a los hombres. Claro, en contra de los hombres. Y te lo digo así porque así lo he escuchado. Y cuando yo me asumo feminista, porque yo lo digo abiertamente, usualmente genero como una idea de cómo voy a ser o cuál es mi personalidad frente a los hombres. Y se asume inmediatamente que voy a ser una mujer compleja o difícil de tratar. Sí, que en cierta forma hasta, pues sí, revolucionaria, o que va a salir de la norma, o que va a desordenar, que va a desordenar o pues desconstruir, aunque también tiene un sentido de desconstrucción, pero bueno, ese es otro boleto. Fíjate que a mí, antes de que tú pases a otra idea, justamente para mí esta marcha de la semana pasada fue distinta a la de antepasada. A la de antepasada, la primera que marché, porque de manera más consciente, que es importante estar en los espacios públicos que en la cotidianidad están de otra forma habitados, pues, con el transporte, y que un cuerpo, mi cuerpo, y lo hablo en el sentido de también de las sensaciones y de las vivencias que uno ha tenido en la calle. Yo, por ejemplo, cuando estaba en secundaria, un ciclista me siguió hasta el momento de, literal, dejarme la marca en la boobie. O sea, fui violentada en la calle. Recuerdo cuando en un viaje de estudios y llevé a mis estudiantes a Bellas Artes, cruzando en el Zócalo, justamente en un cruce donde hay muchísima gente, igual. Me tocaron mi pompi, dejándomela, o sea, apachurrándomela, dejándomela pues adolorida. Y otras cosas, en un momento dado también me drogaron, o sea, es decir, en otro contexto, cuando trabajaba como productora de un programa de radio. Entonces, de verdad es que suceden muchas cosas en lo público. En lo cotidiano. En lo cotidiano. Y necesario, o sea, ahora que en este caso, si mi vida va a valer para algo, pues es para que otras nuevas generaciones también de mujeres sigan teniendo este espacio, agradecer a las que lo han construido, a las que han hecho estos espacios, y es un espacio de colectividad donde lo personal se vuelve público y político. ¿Verdad, amiga? Político, por eso somos amigas, ¿verdad? Porque todas esas sensaciones impregnadas en la piel, por ejemplo, a mí me resignifica ir y sentir a las amigas de Monse que se hicieron en ese momento mis amigas, mi prima, que le mando a Leida. Segundos saludos. Y todas las demás que fuimos una sola voz. Las mujeres que también estaban trabajando y que hay una consigna, aprendí este término de Monse, consigna, porque desconocemos algunas cosas, pero al encuentro de otras es cuando ahí avanzamos también. Estas consignas de mujeres trabajando también están marchando. Y había... Luchando. También están... Luchando. ¿Cómo lo dije? Marchando. Bueno, mujeres trabajando también están luchando. Y entonces, las mujeres que estaban en los locales pasando por el centro eje vial, también levantaban su mano, porque sabemos que hay mujeres que por las complejidades que hablábamos de un México en el que nos encontramos con las cuestiones de pobreza, de condiciones, bueno, esto que ya sabemos de vida, pues hay que trabajar para vivir.
y no te puedes salir del trabajo para marchar, pero yo sí podía, Monse sí podía y otras podíamos. Y para mí, ser un ejemplo para mis estudiantes, para mis nuevas generaciones. Yo no tengo hijos y no tuve hijos, pero es mi sentido, por mí también, por lo que he pasado, Monse. Y fíjate, ahorita que decía ser un ejemplo para mis estudiantes, yo también pensaría que en mi caso sería ser un espacio seguro para mis estudiantes, porque a mí quien me acercó en primera instancia al movimiento feminista y a todo este pensamiento feminista, pues curiosamente fue un hombre, un amigo mío, que es antropólogo. Entonces él fue quien me empezó a compartir textos, a incluirme en eventos de este corte de pensamiento, pero se potencializó a través de una maestra de la universidad. Y en ese momento, esta maestra, de hecho, la vi de lejos en la marcha. Pero como qué genial. Sí, había tanta gente, también es muy complicado acercarte. Y también es riesgoso porque tú vas con tu grupo, con tu contingente y lo mejor es estar siempre juntas. Pero bueno, esta maestra me acerca un poquito más al pensamiento feminista. Yo ya tenía la espinita y las ganas como de entender y darle palabra a lo que yo vivía por mi condición de mujer, porque creo que eso es lo que me ha dado el feminismo, la palabra para poderle dar sentido a las experiencias que tenía simplemente por ser mujer. Y ella me permitió esto y en su momento en la facultad, en una facultad de la universidad, de una universidad, tuvimos como las ganas de formar un grupo de mujeres diseñado para acompañar cuestiones de acoso y hostigamiento, que es básicamente lo que se da mayoritariamente en esta institución. Y tuvimos una junta, éramos algunas estudiantes de la facultad y mi maestra, y en esa junta llegaron directivos de la facultad y nos pidieron nombre, nos tomaron foto y básicamente sacaron nuestros datos. Y yo estaba en 10º semestre, o sea, yo ya estaba para graduarme. Y me dice la maestra, o sea, después de esa junta, estuvieron ahí presentes, escuchando lo que decíamos, y al finalizar, pues nos juntamos ya aparte, y nos dice la maestra, ¿saben qué? Vamos a dejarlo hasta aquí. A mí se me hace, pues, extraño todo lo que ocurrió, y no quiero que ustedes tengan ningún riesgo que la lleve a no titularse o no graduarse. Y bueno, ahí terminó ese asunto. Pero a mí lo que me sorprende y que se conecta mucho con lo que te decía anteriormente, amiga, respecto a la idea que tienen de las feministas. Claro. ¿No? O sea, la feminista es esta mujer que va a venir a incomodar y va a venir a cambiar la situación, una situación que me favorece a mí como sujeto que a lo mejor posee ciertos privilegios y que no hay consecuencias de ciertas acciones. Y entonces eso ocurrió desde mi perspectiva en ese momento. Éramos estudiantes que a lo mejor fuimos leídas como problemáticas o revoltosas y que por ende tenía que haber un registro de quiénes éramos. Entonces se sintió como una amenaza. Claro. Fue una amenaza. Pero al final de cuentas, hoy en día esa facultad tiene su propio movimiento feminista muy conocido. Y son ellas quienes salen al quite cuando sucede algo en la Universidad Autónoma, perdón, en la universidad. En la universidad. Una universidad que justamente... Bueno, sucede en muchos espacios, amiga. Sí, sucede en muchos espacios, sí. Hasta en los propios espacios familiares. Claro. Pero bueno, ese es otro boleto. Y que yo pensaba que esta marcha, que sí lo fue, pero sí me imaginé que iba a ser todavía incluso más escandalosa, por decirlo de alguna manera, por lo que ocurrió el año pasado en esa universidad, en una facultad en específico, que fue un hecho pues totalmente deplorable, y que fue pues una violación que sucedió dentro de las instalaciones de la universidad. Tú vas a estudiar y piensas que estás segura dentro de la escuela, porque estás en una escuela y porque la función de la escuela es educar. Sí, sin duda alguna. Y es un espacio seguro para todos. Tendría que serlo. Y te das cuenta que no lo es. Y que no lo es
simplemente por tu condición de mujer, porque hay algo culturalmente que nos dice que los cuerpos de las mujeres son territorio a conquistar. Y entonces hemos interiorizado eso y vamos por el mundo asumiendo que tenemos acceso a los cuerpos de las mujeres que queramos. Es problemático, es bastante problemático, pero más problemático es aún las acciones que se activan después de ese crimen, de ese delito. Acciones que confirman evidentemente que hay un acceso a los cuerpos de las mujeres y que no va a haber consecuencias reales. Entonces, yo pensaba que el movimiento de este año iba a ser un poquito más escandaloso en ese sentido por esa situación. No es que no lo haya sido, pero sí lo sentí pues similar al año pasado. Sí, sin este antecedente que se tenía, o sea, porque bueno, más bien con este hecho, más bien que sucedió, que finalmente es el espacio también para poderlo, pues sí, gritar, expresar y unidas también poder hacer eco. Y fíjate que justamente ahorita que platicabas eso, el cuerpo de la mujer como territorio a conquistar, estuve en un panel de mujeres líderes, ahora en Secretaría de Cultura, y nos preguntaban que cuáles eran los retos más grandes del ser mujer. Y yo les decía que uno de los retos más grandes en el día a día, en el cotidiano, es salir a la calle sin miedo. Sí. O sea, a todo esto que tú, o sea, sin miedo, pues hasta a veces ya en espacios en los que no deberíamos de tener miedo, a la tienda, al súper, a cualquier, o sea, en el camión, en el transporte público, pues en nuestros propios automóviles, o cuando sales de algún lugar y de repente en el río o en algunas avenidas que te avienten piedras, que te hagan que, me pasó hace poquito, atravesando un río, que te hagan detenerte para pues, hacerte daño. Entonces, sí es un miedo y es un reto como mujer porque cuidas también pues la parte, tu integridad y lo más íntimo de ti. Bueno, el cuerpo. Entonces, ahí sí hay una diferencia biológica que tenemos y que nos pone en riesgo. Pero es que no es una diferencia biológica, es bueno, una hablo del diferencia cultural. O sea, sí, yo creo que no es que nuestro cuerpo de mujer nos ponga en riesgo, es que la creencia de correcto, las otras personas, no quiero decir géneros, respecto a esta idea de lo que es la mujer en sociedad. Entonces, a mí me pasó, por ejemplo, en la marcha, amiga, no sé si te acuerdas que ese día traía una blusa morada, pero es como straple. Y luego tiene como una tirita en la espalda y se vuelve como un pedacito de tela aquí, ¿no? Sí. Entonces, te dije a ti o le dije a Leida, no me acuerdo, le dije, ¿sabes qué? Esta blusa no estoy muy segura si sí llevármela porque a mí me parece como que muy sensual, le decía, creo que le dije a Leida, me parece muy sensual y usualmente me provoca como un poquito de ansiedad ponérmela porque, no sé, o sea, no quiero verme tan así, ¿no? Y después le dije, ay, pero si voy a una marcha rodeada de mujeres, claro que me la voy a poner, o sea, ¿cuántos días al año yo tengo la oportunidad de ponerme esto que a mí me hace sentir? Pues que te gusta y que sí es un problema el hecho de que te veas hasta sexy, voy a decirlo, sensual, porque, y que no te digan nada en la calle. Digo, que te digan algo en la calle. Porque vives la incertidumbre de si alguien va a creer que eso es una invitación a que traspasen tus límites corporales. Y luego también me pasa que cuando voy al gimnasio, a veces voy a un gimnasio que me queda a la vuelta de mi casa, cuando me da flojera manejar. No me gusta ese gimnasio, pero a veces la flojera me gana. O el cansancio, amiga. El cansancio, del día a día, la flojera, ¿no? Y digo, no, de todas maneras, si quiero ir al gimnasio, ya me voy caminando a la vuelta de mi casa, pero siempre voy de noche y son mis horarios. Yo puedo ir al gimnasio en la noche. Y entonces voy caminando y yo siempre me pongo unas sudaderotas así hasta acá y mi pants, mis tenis. Y iba pensando esta última vez, ay, lo bueno que tengo el cabello corto. De seguro parezco hombre. No me van a hacer nada en la calle, claro. O sea, iba pensando eso y dije, qué chido, no me van a hacer nada porque traigo el cabello corto, traigo esta vestimenta, no parezco mujer, según yo. Y después pensé, bueno, ¿y tú por qué estás pensando esto? O sea, estás caminando de tu casa al gimnasio. O sea, tendrías que respirar aire fresco, tendrías que despejar la mente, tendrías que pensar en la rutina que voy a hacer en el gimnasio, pero no, estoy pensando en cómo soy leída
públicamente para no ser víctima de Sí, algún... para no estar en peligro. Exactamente. Estabas resguardada con tu outfit. Ajá, sí, yo estaba ya Estabas segura con mi tú, outfit. sí, Ajá, o sea, dije, así nadie se va a atrever a hacerme nada porque parezco vato. Y eso también me da mucha tristeza porque en muchas ocasiones me encuentro a mí misma pensando, bueno, si alguien me atacara, yo creo que le haría así, o sacaría es que esto. siempre, no, ¿Por qué siempre uno estoy tiene, planeando? ¿Por qué pues estamos porque vivimos planeando? en un país en donde, pues, lamentablemente, pues, es un riesgo salir a la Ujú, calle. Entonces, pues, sí tiene uno que buscar que te ujú, llevas, con que puedes defenderte. Y justamente me gustaría ligarlo a otra consigna, que el poder de las palabras, porque el ujú, poder de las palabras es ese, el nombrarlas, el repetirlas, y más en unísono como lo hacíamos en la ujú. marcha la semana pasada, es con falda o pantalón, Respétame. respétame. No lo vamos a decir porque luego las plataformas Ay, no, nos sí, limitan. sí, La decimos de dilo, que sí, con porque, falda, bueno, sí, bueno, ya, porque he el escuchado lenguaje diferentes, significa, el sí, lenguaje significa con falda o pantalón, dila conmigo, amiga. okay. Con Con falda, falda pantalón, respétame, respétame, cabrón. cabrón. Entonces, me encanta esa Sí. consigna. Yo así, duro, o sea, porque a mí me gusta usar falditas, y de hecho me iba a llevar también Ujú, a la marcha faldita, pero también dije, bueno, por si nos hincamos, porque de repente cuando algún niño se pierde o niña que va con su mamá, hay un llamado de silencio, que es ujú, levantar el puño, como parte también de los símbolos que ujú. tiene pues el feminismo y la marcha, y nos Nos bajamos, nos agachamos. agachamos, nos hincamos. Entonces, con una falda short, pues a lo mejor es más complicado, uno no sabe. Pero en realidad también, como tú dices, pues yo quisiera sentirme, pues Ujú, como uno quiera sentirse con libertad y no estarte tapando porque pues te van a decir algo, te van a hacer algo. Y eso es ujú, lo que hacemos en el día a día. A veces no tenemos esa libertad, lamentablemente. ujú, Y fíjate que a mí me gustaría también preguntarte, amiga, pues, ¿cómo nos sentimos ese día? Yo tengo ahí como varios, ujú, varias cosas que sentí y que me gustaría compartirla. Por ejemplo, me sentí con libertad, ujú, me sentí con seguridad, que también luego por ahí en algunos momentos, unas nos vamos cuidando a otras porque no falta. La sororidad de la de adelante empieza con una consigna y yo sigo. No nos conocemos, pero en verdad vernos unas a otras, las pancartas, carteles, los ujú. carteles que cada una está diciendo algo. Por ejemplo, la mía de mi cartel, este año no lo hice con Monse, pero bueno, espero hacerlo el próximo año, porque el año pasado sí lo hicimos. Ahora yo decía, o sea, yo marcho, porque hay gente que no lo alcanza a entender, yo marcho por las que ya no están, por mí también, por lo que he vivido y por las nuevas generaciones y las que vienen, porque finalmente hay que seguir abriendo brecha para otras y para nosotras también, para estar seguras. Es histórico también lo que plantearte en una calle con tu cuerpo, con lo que uno es histórico, hay un clamor, también hay rabia, o sea, hay momentos en los que el coraje, ¿no? Que de todo lo que hemos vivido, la unión, el respeto entre todas, en mantener la unidad, también pensar que mi vida está como mujer, porque pues nos tocó, bueno, Ujú. decidí o me tocó ser mujer, decidí ser mujer, pero también que mi vida esté, pues que yo esté haciendo algo con mi vida. Entonces yo decía, no me la puedo perder. O sea, Ujú. con tanta, no, es algo que dejé de ir a mis clases de baile, la gente que sabe que bailo, saben que es así como que no falto, y que amo hacerlo, pero hay cosas ineludibles a las que no podemos faltar. Y esta marcha era así para mí. Eso Ujú, significa el hacer historia, el que mi vida tenga ese sentido, ¿no? Para ujú. mí y para otras. ¿Sí? Sí, yo ese día, amiga, te digo que al principio me sentía como muy insegura respecto a la elección de blusa que tuve y después me di cuenta que yo estaba rodeada de mujeres y mujeres que nos convocaban a la misma causa que es nuestra seguridad y nuestro Uh -huh, bienestar. uh -huh. Y entonces es ahí donde yo me siento una acompañada y me siento en comunidad y me doy cuenta que aquellas vivencias que yo he tenido a lo largo de mi vida por mi condición de mujer, no son únicas mías, sino que compartimos.
y es por eso que el movimiento es tan necesario. Habrá personas allá afuera, habrá mujeres que también les cueste un poquito trabajo entender, y yo de ese lado trato de ser como, pues, empática con estas personas, porque entiendo que como mujeres es doloroso darnos cuenta que vivimos en una situación que constantemente nos está vulnerando y que esa es nuestra condición, es una condición vulnerable por el contexto en el que nos toca vivir, por el momento histórico en el que nos toca vivir y también por las posturas políticas en las que estamos inmersas. Y entonces sé que es doloroso darte cuenta de eso, sé que no es sencillo y que a veces resulta un poquito más cómodo continuar, porque también nos enseñan a sobrevivir y a veces sobrevivir en esta sociedad es alinearte a estas ideas de que a lo mejor nada está ocurriendo con las mujeres, que probablemente estemos exagerando, o probablemente seamos problemáticas o histéricas, nos diría el psicoanálisis. Pero darte cuenta que hay una comunidad que te respalda y que si algo te ocurriera, seguramente serían esas mujeres las que estarían ahí poniendo el cuerpo para pedir justicia. A mí eso me da bastante tranquilidad. Yo en la marcha me la pasé súper bien. Claro que hay momentos de mucha melancolía y es un vaivén de emociones. Claro. No todas son, no siempre es la, la felicidad o la adrenalina que produce estar ahí. También hay momentos de mucha seriedad y melancolía, pero en general creo que me la pasé bien porque me sentí acompañada por mis amigas, son las personas más cercanas que yo tengo en la vida y que son estos vínculos que espero cuidar toda la vida y que si algo les ocurriera a ellas, yo sabría que sería la primera persona que estaría ahí pues jodiendo para hacer que tengan justicia. Y sé que lo mismo con ellas hacia mí. ¿Y sabes qué me pasaba, amiga? Cuando llegamos a la Procuraduría y empiezas a escuchar cómo se rompen los vidrios, sí. Primero como que el cuerpo, no sé si te pase a ti, claro. Se pone como en un estado de alerta. Claro, ¿no? Está tenso, se tensa. Ajá, de hay peligro. Sí, claro. Ajá. Sí, es. Sí, y después a mí me pasa que paso de ese estado de peligro a estado de emoción. Como de, sí, como de, es el desmadre. O se hizo, ¿no? O sea, sí. Como lo que está políticamente bien, voy a decirlo, y en un momento en el que se rompe una ventana, sí. Sonoramente también es impactante, ¿no? ¡Pum! Y qué simbólico que sea en la Procuraduría. Y ahí es donde entra el tema de los monumentos, amiga, porque llegamos a la Procuraduría y pasó que hay un tendedero con fotos y nombres, y inmediatamente mi amiga reconoció a uno. Sí, lamentablemente, bueno, no quiero explayarme en ese tema, pero me sorprendí. Claro, porque ahí quedas... Porque dije, lo conozco y... Sí. O sea, sí es como decir, bueno, no me pasó a mí, pero ¿a quién le está pasando? Sí. Pues sí, ¿quién está pasando por esa situación? Sí, ¿qué es lo que ocurre? Y te das cuenta que pues todos estamos rodeadas de personas que son capaces de hacer daño. Fíjate que a mí me parece bien importante que cuando propones esta parte de los monumentos, hablar de los monumentos, porque no se entiende y luego los medios de comunicación o el trabajo que hacen también las distintas plataformas o redes pueden... son sensacionalistas. Amarillistas, podremos decir, sensacionalistas, buscan obviamente, pues no todos, ¿no? Habrá medios independientes, lo voy a decir así, pues que hablan de lo que va, de lo que es, de lo que significa, pero también ayuda a entender ¿por qué la gente lo maneja como violencia? O sea, o los medios lo manejan como violencia. Yo platicaba con Monse antes de que empezáramos a grabar que es como cuando hay una fiesta y en esa fiesta pues están los que pues están drogando de aquel lado, los que la están pasando chido bailando, los que a lo mejor enamorados que están pero comiéndose así locamente, o los que están jugando a otra cosa. O sea, tenemos varios escenarios, pero solamente o la pelea de aquellos que se están peleando o las que se pelearon, que se pusieron ya hasta atrás. Entonces nos vamos nada más, así un close-up o un zoom, ¡pum!
con cámara a lo que está más llamativo y lo que pueda vender. Y creo que a veces eso pasa en los medios de comunicación, que solamente un fragmento, una selección de esa realidad se queda registrada. Cuando hay muchas cosas que suceden en la marcha, tan impactantes, tan conmovedoras, tan necesarias, y que también, esto lo hablo porque hay otras mujeres que yo estoy también en este camino aprendiendo. He aprendido mucho de Monse en este sentido, mi amiga, con darle nombre y también conceptualizar, ¿no? Desde el feminismo, pues lo que es, pero también para otras mujeres que alcanzan a entender que no es solamente por hacerlo, hay un estudio y también apropiarse del espacio público es necesario para que se resignifique y la historia cambie. Y en esto tiene que ver con la intervención de los monumentos, ya sea pintarlos, destruirlos, para que tenga otra significación y se hable de eso. Sí, justamente eso que dices de la intervención de los monumentos y que en su momento al principio de este episodio te decía, es que no encuentro la palabra, ya sé qué palabra, ya vino a mi mente, iconoclasia. Iconoclasia. Ajá, Vamos que a hablar. es precisamente eso, intervenir los monumentos, ya sea pues transgrediéndolos, es un hecho, pintándolos, rompiendo ventanas, destruyendo lo que es la fachada del monumento, etcétera. Entonces eso le vamos a llamar iconoclasia, pero no es solamente una cuestión de violencia, sino que hay una intención detrás. No es la intención dañar el monumento, sino dañar lo que representa el monumento. Claro. Y al principio de este episodio, Juliet, nos decías que el monumento es historia. Como tal, los monumentos están diseñados para convocar a la memoria. O sea, un monumento, cuando tú lo ves, te hace convocar a la memoria. Y convocar a la memoria también te cuenta una narrativa. Claro. No la que tú quieres, no la que te dice alguien más, sino la que por cuestiones de poder se decidió que sería la narrativa que estaríamos compartiendo de la historia. Y entonces, la iconoclasia lo que intenta es transgredir esa narrativa para que deje de evocar esa memoria. Y entonces pensamos en una Procuraduría de Justicia, un edificio que en la narrativa, vamos a asumir, se trata del espacio donde la justicia se lleva a cabo, pero que en la realidad vemos que eso no está ocurriendo y por eso tenemos una sociedad en donde 10 mujeres al día son asesinadas y donde son pocas las mujeres que pueden acceder a una justicia. No representan lo que dice representar, no representan lo que la narrativa nos dice que es ese edificio. Entonces, la intervención de ese edificio es la iconoclasia, hacer que esa narrativa cambie. Y aquí entra un concepto que yo descubrí en algún momento leyendo un artículo hace mucho tiempo, no tengo el nombre del artículo, pero que hablaba de los contramonumentos que se formaron después de la Segunda Guerra Mundial en Alemania. Y entonces en este artículo decía cómo los alemanes, después de este momento histórico, pues vivían con una vergüenza enorme. Una vergüenza porque socialmente eran leídos como los villanos. Y entonces vivían con una vergüenza enorme, con un resentimiento enorme, desconozco si arrepentimiento o no, pero había emociones no placenteras. Y entonces había un silencio constante, un silencio de lo que había ocurrido en esa época. Entonces llegan artistas y empiezan a intervenir espacios públicos y hacen algo que se llama contramonumento. Y un contramonumento es un monumento que se va autodestruyendo. Entonces, ¿cuál es la intención de los contramonumentos? Es que pues evoque a la memoria de lo que ocurrió, en este caso de la Alemania de la posguerra, sería, pues, hubo un involucramiento de la Alemania en un genocidio. Esa es la memoria que se quiere evocar, porque del otro lado se quería ignorar ese hecho. Y entonces los contramonumentos al momento de destruirse lo que van a hacer es posicionar la responsabilidad de la memoria en las personas que son testigos de ese monumento, es decir, los espectadores. Y entonces al ver que un día está el monumento y te cuenta esta historia y tú ya entiendes que ese monumento se trata sobre esto
y luego pasa una semana y ves que ese monumento cambió un poco, pero tú recuerdas que se trata sobre esto y luego pasa otra semana, un mes y ves que el monumento ya está de este tamaño y recuerdas que Sí, pasa claro. sobre este y después ya no está, entonces la memoria ya recae sobre ti. Sí. El ejercicio de la narrativa y de la historia, de quien te la cuenta, ya no recae sobre el monumento, sino es tu propia responsabilidad. Y es tu responsabilidad buscar otras narrativas distintas a las que te cuenta ese monumento. Y a mí este ejemplo de los contramonumentos me parece tan esencial en lo que es la iconoclasia porque creo que se relaciona, precisamente eso es lo que se quiere lograr, transgredir la narrativa original, pero también responsabilizarte espectador de esa narrativa y que seas tú quien lleve a cabo ese ejercicio de cuestionar cuál es la historia que nos han contado a lo largo de este tiempo, que creo que puede ocurrir como no puede ocurrir, porque en San Luis Potosí, si tú te metes a redes sociales después de la marcha, vas a ver que la gente está totalmente polarizada. Y por un lado están las personas que apoyan el movimiento del 8M y por otro lado están las personas que se sienten sumamente ofendidas ante las intervenciones de los monumentos. No quiero decir que uno esté bien o que otro esté mal. En este sentido de los contramonumentos, pues hay personas que sí se cuestionan el ejercicio de la memoria y el ejercicio de la narrativa y de la historia que se nos ha contado, y habrá otras personas que les resulta más cómodo continuar con la misma línea de pensamiento que se les ha brindado, porque al final de cuentas romper esquemas de pensamiento tampoco es algo que sucede de la noche a la mañana. Y no es sencillo, no. Y como lo decía anteriormente, también puede ser doloroso porque es darte cuenta que probablemente tú te encuentres en una posición vulnerable. Y lo relaciono mucho esto de los contramonumentos porque el contramonumento es el antihéroe, por llamarle de alguna manera. Va a contar otra historia. Y aquí en México, yo desde esta teoría y desde esto que ya tengo un poquito de conocimiento, asumiría, por ejemplo, que los contramonumentos son esos espacios intervenidos públicamente, como lo son, no sé si has ido a Guadalajara y has visto una rotonda que está intervenida por las familias de las personas desaparecidas. Sí. Y entonces está rodeada de vallas y hay fotografías de las personas desaparecidas en Guadalajara, porque es uno de los estados de México donde más personas han desaparecido y hay cuestiones muy problemáticas que han sucedido ahí. Y entonces ese es un contramonumento porque está en una rotonda importante de la ciudad, claro, que ya te cuenta de por sí una historia, pero vienen las personas que no tienen una posición de poder, personas que en la jerarquía de lo que es lo político se encuentran en desventaja o a lo mejor viven en la periferia y están en situaciones de precariedad, haciendo uso del espacio público para contar una contranarrativa de lo que ese monumento te está diciendo. Y entonces por eso para mí, desde mi punto de vista, la iconoclasia es algo fundamental. El problema es que a este punto no creo que las personas también se permitan cuestionarse eso. No lo sacas de su posición de violencia. Sí, pero creo que aquí, amiga, justamente platicaba con unas amigas. Ajá. Y que yo sé que les encantaría marchar porque conozco sus personalidades, pero justamente también creo que es falta de divulgación de esto que estamos haciendo, de entender de manera, pues más simple, lo voy a decir, sin ser peyorativa, el feminismo, es decir, finalmente no va hacia ir en contra de los hombres o para un propio beneficio para las mujeres, es para romper esa estructura patriarcal que finalmente en el momento en el que se llegue a lograr el feminismo, bueno, que ahorita platiquemos de eso, pero lo que quería retomar es que ayuda a compartiendo esta temática, ayuda a entender por qué suceden las cosas, por qué este acto de resignificar un monumento a partir de, ya sea pues sí, de tumbarlo, de pintarlo, iconográficamente hablando, porque finalmente, como dices, las imágenes que vamos viendo en los lugares, pues se van transformando y que también hay que pensar quién decide qué monumentos están en una ciudad o en un espacio público. Son relatos oficiales
que no viene de la historia que se quiere contar, de esa narrativa que tú hablas, que quieren que nosotros, el ángel de la independencia, por ejemplo, en Ciudad de México, que también es muy cuestionado cuando se interviene, se pinta, se destruye. Y que de hecho los monumentos son pedagógicos. También. Un monumento es pedagógico. Sí, el de la bandera, como los que tenemos justamente que la glorieta de la revolución, bueno, porque hablan de algo. Y conmemoran algo. Conmemoran algo. De hecho, a veces hasta se hacen honores a la bandera en ciertos espacios o lugares públicos porque hay un monumento. Entonces, yo creo que a mí me parece, cuando yo empiezo también a permearme toda esta información y entiendo, por eso mi segunda marcha ya es con otra significación, no porque atrás no lo supiera, pero bueno, estás más dentro del contexto y como con mayor conciencia de, y entonces dices, entiendo por qué vi una nota en en todas las plataformas, una de las puertas de una iglesia, pues que está a un costado del edificio de la universidad, pues se destruyó, porque bueno, allí va a haber una memoria, una transformación, y es porque es necesario también que se digan las cosas, que se resignifiquen, y sobre todo en los espacios públicos, ¿no? Porque ahí es donde nosotros habitamos. Sí. Y ahorita que decías, amiga, del feminismo, creo que sí hay mucho desconocimiento respecto al feminismo, y si yo tuviera que definirlo, lo definiría como un movimiento social, pero también una línea de pensamiento. Y este movimiento social y esta línea de pensamiento lo que va a buscar va a ser la erradicación de un sistema que nos oprime por nuestra condición de mujer, y en este caso es el patriarcado. Pero no solamente se va a enfocar únicamente a nuestra condición de mujer, porque también incluye otros elementos importantes como es la raza y la clase. Y el feminismo se divide en varios tipos de feminismo y cada uno busca una causa específica, pero lo que es mal conocido como feminismo radical, y digo mal... ¿Extremo, no, también? ¿O no? No. Es distinto. Y precisamente por eso lo digo mal conocido, porque inmediatamente se asume que el feminismo radical es el extremo del feminismo, o estas feministas que hacen intervenciones o que son violentas y que por eso son radicales, pero la palabra radical hace referencia a raíz, y entonces lo que busca el feminismo radical es llegar a la raíz de nuestra opresión como mujeres, y la raíz de nuestra opresión como mujeres es el patriarcado. Entonces, quien va a buscar que ese patriarcado deje de existir, pues es el feminismo radical. Pero el feminismo que a mí en lo personal me representa más es el interseccional, que es el que no solamente se enfoca en nuestra condición de mujer, sino también incluye otros elementos que atraviesan nuestro cuerpo, como es la condición de raza, y la condición de clase, porque es un hecho que estos elementos y estas características de tu cuerpo también van definiendo el camino de vida que vas a tener, porque socialmente se han tomado ciertas decisiones respecto a lo que es nuestra vida y nuestra existencia, y podemos observar cómo, por ejemplo, las mujeres indígenas han sido mayormente precarizadas que una mujer que no es indígena y que vive en la ciudad. También si nos vamos a Estados Unidos, pues las mujeres negras han sido mayormente precarizadas y criminalizadas, etcétera. Y entonces es importante que desde el feminismo podamos visualizar eso, que no es un movimiento que surge únicamente a través de un patriarcado, sino que es un movimiento que surge para demandar y lograr erradicar todos los sistemas de opresión. Y que el patriarcado podría ser el padre de estos sistemas de opresión, porque es el primero que le enseñó a la humanidad a dividir, claro, a dividir entre hombre y mujer, y cómo esa división te va a contar historias distintas de vida, y cómo esa división te va a ir marcando el camino que tú tienes que seguir, y cómo en esa división nos hemos visto vulneradas, pero no es la única división que existe. No, hay otras raciales que ya lo dijiste. Y fíjate que a mí me gustaría definir el patriarcado también, como aprovechando aquí ya en la cuestión de la divulgación de estos temas. El patriarcado no es una persona ni una institución, es una red, en este caso histórica, de normas, símbolos y de relaciones de poder que organizan a una sociedad. Entonces, a partir de eso es como finalmente el feminismo viene a, pues sí, a hablar de estas injusticias,
y para lograr una reestructuración de la organización pues en una sociedad. Entonces, entendiendo eso, pues ya podemos saber por qué la marcha es significativa para todas, bueno, para las que, cada quien yo creo que desde su trinchera, desde su pensamiento, pero sí es importante que esto se siga hablando, amiga, porque si no, pues hay una mala interpretación, uno, si no lo sabes, de esta parte de tumbar los monumentos, de dar otra información y pues sí, al final de que se dé una nota amarillista sobre violencia, sino no pensando desde estas teorías como del espacio público, de la intervención, de la iconoclasia que ya hablaste tú, y que me parece necesario que se digan. Por eso, pues, hoy en la Revolución de las Musas, pues, el tema era necesario hablarlo, sí, ¿verdad? Así es, amiga. Y que finalmente todo, hay iconos y símbolos que nos han enseñado a lo largo de la historia, y pues también romper esos paradigmas y romper estos signos y símbolos es importante en la historia de la humanidad. Sí, y en ese sentido, amiga, yo pensaría, mira, yo tengo una filosofía de vida, te la voy a compartir. Yo en temas de feminismo, de estudios de género y sexualidad, que son los temas que a mí me interesan mayoritariamente, no entablo conversación con cualquier persona sobre esos temas. Porque creo que es nuestra propia responsabilidad irnos educando respecto a la diversidad de temas y el acceso al conocimiento. Creo que también puede ser en algunos momentos nuestra propia responsabilidad, pero también sucede mucho que en estos temas la gente entra a la conversación no para escuchar o para aprender o para saber otros puntos de vista, entra inmediatamente para hacerte saber que tú estás mal. Y entonces yo lo he aprendido a lo largo de mi vida y mi filosofía, no filosofía, pero a lo mejor mi forma de actuar ante este tipo de situaciones es, yo no voy a hablar sobre estos temas con cualquier persona, yo voy a hablar de estos temas con una persona que sepa escuchar y que en esta oportunidad de escucharnos mutuamente podamos tener un ejercicio civilizado de escucha y de diálogo. Pero si tuviera la oportunidad de en algún momento hablar con una persona que critique el movimiento feminista, para mí sería fundamental decirle que el feminismo es un movimiento que sabemos que es un movimiento suicida, por llamarlo de alguna manera. Y con esto quiero decir, no que las mujeres feministas somos mujeres suicidas, sino que en algún punto, si quieres que este movimiento deje de existir, tiene que dejar de existir el patriarcado. Y paradójicamente el éxito del feminismo llegará cuando se autodestruya. Ese será el éxito del feminismo, porque el feminismo existe a partir de que hay una condición de opresión a las mujeres por nuestra condición de mujer. No existiría si no existiera el patriarcado. Y entonces, como buscamos la erradicación del patriarcado, por ende buscamos la erradicación del propio movimiento, que sería lo ideal y sería lo utópico. El feminismo llegará a un punto en el que va a desaparecer, ya no va a ser necesario porque ya no hay opresiones por cuestiones de género, porque ya no hay opresiones por cuestiones de clase, de raza, por preferencias sexuales, por identidades de género, incluso opresiones especistas, porque también en ese sentido, pues somos los seres humanos, explotamos a los animales y explotamos el medio ambiente, y que también el feminismo en una de sus ramas es ambientalista, porque no aceptamos la idea de la explotación de otros seres vivos y de otros elementos vivos que también forman parte de este espacio que compartimos. Y entonces cuando lleguemos a ese punto, el feminismo ya no va a ser necesario, amiga, y se va a destruir. Pero si queremos llegar a ese momento, si tú, espectador, espectadora, consideras que el feminismo es un movimiento que no debería de existir, te doy la razón. Efectivamente es un pues sí, movimiento que no debería de existir, pero las condiciones contigo, no debería de existir. No. Pero por el patriarcado pues existe. Exactamente. Por la misma organización social y existe, política. y política existe.
Exactamente. Entonces, cuando me dicen el feminismo no debería de existir, sí, no debería de existir, porque no debería de existir esta opresión. Sí, claro. Estas desigualdades, estos abusos, pues todo lo que se padece y ahora pues, se gritó en la marcha, ¿no? Las injusticias, pues las desaparecidas y demás, ¿no? Otras cosas que... Y cuando logremos la emancipación de todos estos sistemas de opresión, creo que será el momento final del feminismo y será la extinción de este mismo. No creo que me toque vivirlo, amiga. No nos va a tocar vivirlo, pero creo que estos movimientos, estos espacios de diálogo, también permiten ir agregándole una piedrita al camino. No digo 20 kilómetros de cemento al camino, una piedrita, pero es importante aportar para que este momento de la extinción del feminismo sea posible. Sí, y yo creo que desde el lugar donde nosotras nos encontremos es la manera en la que podemos en el día a día, a través obviamente de, pues, de los medios, de ahora de las multiplataformas, poder construir otras narrativas son necesarias y bueno, este espacio independiente que nosotros tenemos desde la Revolución de las Musas, pues habla de todo lo que nos atraviesa. Sí. Y como mujeres, pues este es un tema importante. Y bueno, pues también invitamos a que pues nos escuchen, nos vean y comenten, porque seguramente habrá mucho que comentar, que decir. Y pues también esa es la contribución que nosotros hacemos para que otros, otros puedan tener pues acceso a esta información. Y bueno, pues yo creo que aquí estamos terminando, amiga. Sí, así es, amiga. Yo nada más haría la observación respecto a lo que mencionaba hace un momento de la responsabilidad de acercarnos al conocimiento. Sé que también es un tema de privilegio poder acercarnos al conocimiento porque artículos científicos tienen un costo, los libros tienen un costo. Sin embargo, creo que hay personas y habemos personas que estamos abriendo paso a que este acercamiento sea por otros medios y de otras maneras. Busca esas formas de acercamiento al conocimiento porque creo que también va generando comunidad. Y yo cuando me acerqué por primera vez al feminismo fue donde también generé comunidad. Y esa comunidad es la que te va a respaldar y te va a apoyar en situaciones de complejidad. Entonces, esa sería la invitación por el día de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias, amiga. Amiga, nos faltan las redes, amiga. Ah, sí es cierto. Tus redes, tú vas primero en TikTok. Estás en TikTok. Me encuentran como m.cubos. Ahí felizmente de escucharles, de verles. Entonces ya saben que me pueden seguir por ahí. Y nuestras redes de Instagram como podcast. Ya estrenamos, amiga. Sí. Pues un fuerte aplauso para nosotras. Bravo. Nos encuentran como La Revolución de las Musas en Instagram. Vayan a seguirnos. Para los que nos siguen ya, muchas gracias por su apoyo. Lo decíamos al principio de este episodio. Apreciamos mucho todo el apoyo y el cariño que nos han mostrado. ¿Tus redes, amiga? Mis redes estoy como @la voz de Juliet y también ahí nos pueden seguir. Síganos, consúmanos, distribúyanos también, compártanos. Muchas gracias a todos los que nos han escuchado. Ya dijimos que nos escuchan, nos han visto en Estados Unidos, en Canadá, en México y en Francia. Muy bien, pues muchas gracias y esto fue La Revolución de las Musas. Bye, bye. ¡Mua!